En el 2020 aprendimos que el amor y la solidaridad, esas son las fuerzas que nos mueven. En Coop Mam somos parte de tus experiencias y sueños. El futuro es ahorra. Cooperativa Mamoncito, deposita tu confianza. Desde la República Dominicana soy Ivonne Ferreras, terminamos ya la semana laboral. Hoy es viernes y es un viernes que termina con muchas informaciones, pero indiscutiblemente que la información del día tiene que ver con la contundencia de las declaraciones o de la reacción más bien del presidente Luis Abinader respecto a una especie como de ultimátum o de amenaza o de intromisión precisamente del comisionado de las Naciones Unidas en República Dominicana y por supuesto referente a todo el tema de Haití. Estamos hablando de Volker Turk, que es el alto comisionado de Naciones Unidas, con las declaraciones ofrecidas el día de ayer, que pegó simplemente el grito al cielo pidiendo que República Dominicana no saque a los haitianos ilegales que tenemos aquí en el país. Y si bien es cierto que las complejidades del tema haitiano tienen muchas lecturas, no menos cierto es que la respuesta ofrecida por el presidente Luis Abinader fue simplemente la respuesta adecuada frente a una mirada unilateral que entiende que República Dominicana, que a pesar de que nosotros tenemos un impacto muy directo de lo que ocurre en Haití, tenga que cargar sola con todos los problemas de ese pobre país. Y por supuesto, el presidente Luis Abinader, bueno, pues con toda la contundencia dijo que van a seguir las deportaciones y que era inaceptable lo dicho por el comisionado de las Naciones Unidas. Ya después de muchos pronunciamientos respecto a esto, el señor Turk parece como que finalmente se equivocó. Previamente ya habían habido otras declaraciones en un espíritu parecido a lo del comisionado de las Naciones Unidas, un país donde los haitianos llegan por millares, llegan todos los días, que son una especie de objeto de tráfico vulgar, que ese tráfico vulgar tiene muchas implicaciones y tiene muchas responsabilidades, que esos hermanos emigrantes haitianos llenan las plazas, llenan los hospitales, son la mano de obra barata con la que muchos dominicanos inconscientes trafican, con la que muchos militares trafican incluso en la frontera, pero eso es otro cuento. Aquí lo cierto es que las naciones que nosotros, parece que nosotros tenemos que cargar con una culpa histórica que no le corresponde a República Dominicana, mucho más allá de la solidaridad que se pueda expresar y mucho más allá del tema de la sobrevivencia por cómo nos impacta la situación haitiana, pero además porque los haitianos son una parte importante del negocio y de un sector productivo de República Dominicana. Eso, a que esos pronunciamientos de tratar de trazar las pautas al país de manera irresponsable por parte del comisionado de las Naciones Unidas es otra cosa. Ya en algún momento se había referido, e incluso también la OEA, organismos que nunca les ha importado de manera sincera lo que ocurre en Haití. Y, por supuesto, antes de esto la discusión era respecto a las pretensiones de la OEA, ¿no? Con aquello del intervencionismo multilateral, que ha sido una permanente en el caso haitiano desde 1993. Pero bueno, cuando las Naciones Unidas han intervenido en Haití, ha sido simplemente para abusar y para lacerar más a esa nación. De manera que yo creo que la respuesta del presidente Luis Abinader, mucho más allá de la lectura que mucha gente le quiera dar, porque empiezan de una vez los retorcimientos, yo creo que fue la correcta. Correctísimo lo respondido por el presidente de la República. Claro que sí, correctísima la posición del presidente Luis Abinader.
A mí me gustaría muchísimo que el comisionado de las Naciones Unidas se hubiese pronunciado en los mismos términos cuando ahí en la frontera de México, precisamente autoridades norteamericanas, como en tiempos de la colonia, desde un caballo, echaban a patadas a los haitianos. Pero además, si la preocupación es tanta, y yo no creo que el destino final que quisieran, que preferirían los haitianos sería República Dominicana, yo creo que ese trasiego, como se hacía, por ejemplo, como se hizo en los años 80, 70, 80, 90, incluso con los cubanos que cruzaban a Miami y cómo ellos los acogían, pudieran hacer exactamente eso, lo mismo con los haitianos. No es lo mismo lo que ocurre, por ejemplo, con las ayudas que se van a Ucrania de lo que ocurre con Haití. Por supuesto, en el caso de Ucrania está permeado por un tema ideológico y por un tema de recomposición de las fuerzas a nivel global, porque el asunto no es solidarizarse con Ucrania, sino golpear o intentar golpear a Rusia por un asunto de intereses y demás. Entonces, yo creo que las políticas migratorias de un país las decide ese país, Naciones Unidas. Sus posiciones, la verdad, han creado mucha urticaria. Eso por un lado, ¿no? O sea que esa manera de cómo ha enfrentado el presidente Luis Abinader a la ONU por el tema de la migración, a mí me parece bastante adecuado, y hoy precisamente eso ha sido la información del día. Ha sido la información del día ante esos planteamientos de que se suspendan las deportaciones. Irresponsables, que aumentará las deportaciones. Vamos a ver entonces si eso viene acompañado también con toda una propuesta que pueda poner en jaque a estos organismos hipócritas y doble moral, porque no se emplean ni aplican la misma contundencia frente a otras situaciones que se dan también en países donde incide las Naciones Unidas. Bueno, señores, la semana termina también con un gran reto para las autoridades con todo el tema de la criminalidad, la delincuencia y, claro, la medida que anuncia el ministro de Interior y Policía, el señor Jesús Vázquez, Chu Vázquez, de prohibir de nuevo la venta de bebidas alcohólicas o por lo menos ponerle un tope, un límite, que había sido una iniciativa de Franklin Almeida, hasta las 12 del mediodía, como si solamente se tratara del tema del alcohol y que si no hubiesen otros componentes. Y volvemos nosotros al punto. Seguimos repitiendo las mismas recetas que desde hace muchos años han fracasado frente al crecimiento y a la contundencia de la criminalidad y de la delincuencia aquí en República Dominicana, que en los últimos días, por supuesto, han tenido como una especie de detonante, porque es como en algunas épocas y en algunos momentos como que detonan, y en estos días la verdad hay que decirlo, ha sido un asunto que parece como que nos está desbordando. Pero primero fue las tropas mixtas de la policía y de las Fuerzas Armadas en unos patrullajes que al final no dieron los resultados deseados, porque seguimos con el mismo problema y más, por el contrario, con una profundización de la violencia, porque seguimos dándole vuelta y seguimos andando por las ramas frente a esto. Es que la contundencia con que actúen las autoridades policiales, también tienen que implementarse otra serie de medidas que puedan reducir que cada vez más jóvenes de nuestro país estén vinculados al tema de la criminalidad y de la delincuencia. Mientras andemos por las ramas, mientras no veamos el problema de manera estructural y en esa misma dimensión se den todas las respuestas de todos los sectores que confluyan y que hacen que nosotros tengamos una criminalidad y una delincuencia desbordante, nosotros vamos a seguir en lo mismo. Se está repitiendo lo hecho por hace mucho tiempo, que igual no dio resultado. Y bueno, esto que también propone Chus no es nuevo. Yo creo, como creo que le decía en la transmisión de ayer, que ha debido reunirse con todos esos dueños de negocios que son pequeños y medianos, negocios pequeños y medianos, que evidentemente inmediatamente pues han reaccionado. Debió buscarse un consenso, debió haber una especie de lluvia de ideas, debió procurar, ¿no?, buscar una solución, pero también para esta gente que durante 2 años, hay que admitirlo, mantuvieron estos negocios cerrados y muchos terminaron y se fueron a la quiebra.
Entonces, no es solo un problema tampoco de alcohol y del cierre de negocios, de manera sectorial además. Yo creo que la respuesta y la solución debe ser otra, o deben ser muchas, mucho más allá de eso. Y a propósito de respuesta y a propósito de autoridades, tendrá que darle una respuesta, y esa respuesta debe de venir con mucha contundencia, señores, lo que pasó con un tal Honguito. Óyeme, un tal Honguito, sí, ese mismo que es un reincidente, que ya había tenido una situación ahí en la zona alta, en la zona norte del distrito, y que se repitió con la muerte de una persona en la madrugada, y que en principio se había dicho que no era el tal Honguito el que estaba manejando. Y una entrevista que entonces ofreció, me parece que a Santiago Matías, la novia, esposa o compañera del tal Honguito, que era la persona que le acompañaba, prácticamente admitió que en el vehículo donde iban ellos manejando no había más nadie. Iban solo ellos dos, y ella iba del lado no del chofer. O sea que el tal Honguito era quien estaba manejando. Y la verdad, yo quiero saber qué es lo que va a hacer la policía ahora. Porque si usted se pone a recomponer los hechos, porque a mí me parece que fue más que una burla, y el apresuramiento, por ejemplo, de Diego Pesqueira, diciendo que no había sido, que estaban investigando, porque este señor, como ocurrió en otras ocasiones en las que se había visto envuelto en situaciones similares, y ahora como si fue un perro a quien mató, y no una persona, y cuidado, tampoco un perro, no fue un animal, igual también es una responsabilidad, aunque se tratase de un animal. Este hombre se fue del sitio y abandonó a la víctima, y después entonces vino con todo el aparataje de que se iba a entregar, vino con un abogado, vino con una certificación de la casa del conductor, dijo que era otro quien estaba manejando, nunca dijo Pesqueira quién era esa persona que le acompañaba, en un manejo bastante poco diplomático de lo que son las funciones y de la vocería policial. Lo cierto es que aquí dejó claro, lo admitió la compañera de Honguito, que solo ellos dos venían en el vehículo, que venía a alta velocidad, que no vio a ese motorista, mientras ellos en Francachela, probablemente borrachos, andaban a altas horas de la madrugada, y ese motorista iba al mercado a proveerse de los productos que iba a salir a vender para ganar el sustento. Entonces ese es un desafío de verdad que yo creo que tiene la policía. ¿Qué van a hacer con el tal Honguito? ¿Se va a salir con la suya? También en esta ocasión, como si la persona que murió ahí en ese accidente no merece, señor, ni siquiera que quien hizo esto pague y responda por la responsabilidad. Finalmente, el tema de las barcazas. Antonio Almonte hoy se destapó con unas declaraciones, y en esas declaraciones dice el señor Almonte que las barcazas se van a instalar, que se van a instalar en Asua, que ellos están en conversaciones con la comunidad, que se retiraron a Cuba hasta que ellos puedan tener los documentos. Y volvemos nosotros al punto de ayer. Insólito, increíble, señores, la firma de un contrato para la compra y potencia de energía que se pretende hacer ahí en Asua, en base a la adjudicación realizada por el Comité de Licitaciones de un contrato que fue firmado sin que se haya cumplido con los rigores, con lo mínimo para que esto pueda cumplirse. Vuelvo y digo, como en el día de ayer, que parece que nosotros vamos a terminar con esto en un arbitraje internacional. Y saben una cosa, aquí las experiencias en los arbitrajes internacionales, en esas experiencias siempre nos ha ido muy mal. Distinto, por ejemplo, que fue un chepazo a lo que pasó con Eje Jaina después de la denuncia por aquellos expedientes, ¿no?, de estafa al FOMPER, al Estado Dominicano a través del FOMPER, que en el expediente de Eje Jaina, después que Danilo lo había engavetado, fue arbitraje, ganamos $30 millones, que por cierto no sabemos cómo se manejó todo esto, por lo menos no nos queda claro, a lo mejor fue de la manera más diáfana, pero no nos queda claro. Fuera de esa experiencia, la mayoría de los arbitrajes internacionales nosotros lo hemos perdido. Ojalá que ahora no vayan a los tribunales, porque la verdad es que mientras más tiempo se duran ellos con las instalaciones de esta barcaza,
más pérdidas tienen por un lado y por otro, más riesgo corremos nosotros también, ciertamente con un proceso de generación que ha debido hacerse hace rato y que responsablemente parece que no se tomaron todas las previsiones del lugar y ahí está, estancado. Los 400 megas de los que había hablado el presidente, que tenían que entrar, entrar en servicio, parece que no será por un buen rato, tampoco se tiene claro dónde se va a instalar las mentadas barcazas, muy a pesar de lo dicho por el ministro de Energía y Minas. Lamentablemente terminamos con muchas situaciones y muchos problemas esta semana. Ojalá que la próxima, bueno, pues nosotros podamos servir y comentar también. El censo, bueno, yo creo que eso sí es bueno, que el censo le dio un trancazo a los vinchos y también a los PLDS, ¿no? Que se estaban oponiendo y que querían navegar en ríos revueltos. Está caminando y hasta ahora lo que se ha dicho es que la gente ha estado respondiendo y qué bueno que sea así. Vamos a agradecer como siempre a Farmacias GBC, 20% de descuento en todas sus sucursales y el agradecimiento siempre a todos ustedes por acompañarnos, señores. Denle like, compartan y por supuesto díganle a otras personas también que se suscriban de manera que nosotros podamos seguir posicionándonos mejor en esta transmisión. Si no se ha suscrito, háganlo también a patreon.com. Soy Ivonne Ferreras.